Ayan Chukayanqui, muy buenos días a todos. Ya estamos aquí en su programa Bien por Casa, compartiendo un día más con ustedes que están en todo el Perú, porque a través de TV Perú llegamos a todo el Perú, lo cual nos hace sentir orgullosos. Hoy tenemos un programa espectacular. Vamos a hablar sobre diversos temas y comenzamos a hablar con la queratitis. ¿Qué es la queratitis? ¿Cómo afecta? Está relacionada con el uso de lentes de contacto, ¿no? ¿Cuántas horas habrá que usar los lentes de contacto? ¿Habrá que humectarlos? ¿Qué problemas trae? Además de la queratitis, ¿habrá algún otro problema? Qué sé yo, tantos temas relacionados a la queratitis. En la casa se educa, he dicho. Está entre signos de interrogación. Es importante no olvidar que debemos educar desde casa. No esperar a que de repente los chicos vayan al colegio y que allá se encarguen y que bueno, pues yo soy mamá y no le voy a estar gritando, no le voy a estar diciendo. En casa, hay que comenzar en casa. Hay que comenzar por casa, como siempre decimos aquí también. En la casa se educa. ¿Qué debemos saber sobre la inscripción de vehículos? De repente te has comprado tu carrito nuevo y no sabes cómo hacer, no sabes por dónde comenzar. De repente las placas, ¿no? Con el tema de las placas, cómo saco también la tarjeta de propiedad. O de repente tienes un carrito y lo quieres taxiar también. ¿Qué documentos debemos tener? ¿A dónde debemos ir para hacer todos estos trámites? Vamos a hablar también hoy día sobre el suicidio, ¿no? Cada vez las cifras son más alarmantes en el Perú y sobre todo la curva se inclina a que las personas cada vez son más jóvenes, las personas que recurren al suicidio son cada vez más jóvenes. Antes esto se estimaba que era más o menos en personas ya mayores, ¿no? Adultos mayores, pero hoy en día ya la curva se inclina a que son cada vez menores de 40 años las personas que recurren al suicidio. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿No? ¿Qué es lo que estamos dejando pasar? Y sobre todo, pues también, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros desde nuestro hogar? De repente hay algo que está faltando en la educación de los chicos o de repente se les está dando mucha libertad, qué sé yo, tantos temas relacionados al tema del suicidio. Pero ahora sí, comencemos con lo primero que tenemos en el programa. Como les dije, vamos a hablar sobre la queratitis. ¿Qué es la queratitis? Está relacionada con el uso de lente de contacto, pero ¿qué más? ¿Qué más debemos saber acerca de este tema? Vamos a hablar de esto con nuestro invitado que ya está aquí, el doctor Mauricio Miranda, que es cirujano oftalmólogo. Bienvenido, Mauricio, buenos días. Buenos días, Cecilia. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por estar aquí. A ti por la invitación. La queratitis está relacionada, es lo único que sé, que está relacionada con el uso de lentes de contacto y que estos pueden producir una irritación, ¿no? Okay. De repente el uso continuo. Para que el público entienda qué es la queratitis. ¿Qué es la queratitis? ¿No? Querato, córnea, titis, inflamación. Entonces, básicamente la queratitis es la inflamación de la córnea. ¿Y qué es la córnea? La córnea, básicamente, para que el público entienda, es una capa transparente que va a permitir, básicamente, que la luz entre directamente hacia la pupila, detrás de la pupila está el cristalino y llegue a la retina para que haya una buena transmisión de la imagen y se traduzca esa imagen en la visión. Si la primera lente natural del ser humano, del ojo, que es la córnea, está inflamada, obviamente va a impedir que esa calidad de luz y esa calidad de transmisión llegue adecuadamente hacia el cerebro y hacia la retina, causando obviamente una pésima calidad visual y obviamente otras características clínicas que se ven justamente a uno, el mal uso de lentes de contacto, 2, enfermedades metabólicas sistémicas asociadas, 3, enfermedades autoinmunes que también tienen que ver mucho con el desarrollo de la inmunología y el desarrollo básicamente de la lubricación de la lágrima que tienen directo impacto hacia básicamente la córnea. Algo, digamos, sencillo para que el televidente entienda, ¿no? Cuando uno está manejando un carro, y está el día oscuro o no hay mucha visibilidad, uno dispara y hace con los parabrisas y limpia el espejo o limpia el vidrio anterior. Lo mismo sucede con la córnea. La córnea necesita hidratarse, necesita lubricarse. La falta de lubricación, la falta del buen pH adecuado, causa una inflamación recurrente, crónica, que va a causar erosiones en la córnea y va a llegar, obviamente, en estadios de leve, moderado a severos, a dañar ese tejido que es avascular. ¿Qué significa que es avascular? Que no tiene vasos.
Entonces, cuando la córnea sufre ese tipo de cambios metabólicos, la córnea requiere sustitutos para la oxigenación propia del mismo tejido. Entonces se crean filtraciones de vasos, lo que se llama una neovascularización periférica, que empieza a rodear y a invadir la córnea. A ver, ¿cómo me doy cuenta que estoy teniendo una queratitis? ¿Qué es lo que voy a experimentar? ¿De repente alguna irritación? Los síntomas. Los síntomas. Los síntomas iniciales: visión borrosa y visión fluctuante, ojo rojo, la conjuntiva se vuelve un poco también intolerante, la fotosensibilidad. Mucha gente refiere que no tolera mucho la luz del sol o la luz artificial, parpadeo continuo, dolor cuando ya hay una patología mucho más acentuada. Dolor en esta misma zona, ¿no? Anatómicos, como te digo ya, uno ve ya prácticamente la córnea un poco blanca, alrededor de la córnea se vuelve... ¿Como si fuese catarata? No catarata, porque la catarata vendría a ser ya la pacificación de cristalino que se ve en la traducción como una mancha amarillenta, oscurecida, blanquecina a nivel de la pupila. No tanto. Pero sí la córnea se ve opaca, ¿no? O inclusive se puede notar ya con presencia de edema, porque la córnea al momento de falta de oxigenación e hidratación se engruesa, entonces causa un edema corneal. Y obviamente también en los grados extremos es cuando ya ves toda la córnea vascularizada, llena de vasos, o una córnea blanca, lo que se llama un leucoma. Wow. Esto, siempre cuando una persona usa lentes de contacto, lo primero que le dicen es no vayas a dormir con los lentes de contacto. Sin embargo, yo escuché, leí que hay algunos lentes que ya se han hecho con los cuales ya se puede dormir, bueno, o por lo menos descansar unas horas, ¿no? El lente de contacto es una ayuda que uno tiene para poder corregir defectos refractivos, ¿no? Que obviamente dan calidad visual y que en algunas personas que no quieren o no toleran las gafas, pues usan el lente de contacto. Hay que entender que el lente de contacto hay diversos materiales de diversas clases, blandos, rígidos, gas permeables, duros, tóricos, no multifocales. Todos le hacen a todos, ¿no? Y hay que determinar y hay que entender que la única persona que debe de formular sus lentes de contacto es el oftalmólogo, porque el oftalmólogo debe determinar primero que el ojo sea un ojo sano, segundo que no haya antecedentes metabólicos, sistémicos y autoinmunes que puedan, digamos, desarrollar o puedan mañana más tarde por el mismo lente de contacto predisponer a que tenga una queratitis o un síndrome de Sjögren. Un síndrome de Sjögren que significaría un síndrome asociado a resequedad de los labios, de la mucosa oral, resequedad en las manos, asociada a enfermedades como la artritis reumatoidea o en los jóvenes la enfermedad de Stier, que es la artritis reumatoidea juvenil, que a veces uno deja de lado, el papá, mamá o los abuelos tienen la artritis reumatoidea, no lo dicen, se olvidan, usan el lente de contacto y mañana más tarde presentan procesos mucho más recurrentes, crónicos y agresivos. Entonces, dependiendo de la superficie ocular, de la calidad de la córnea, del grosor de la córnea, del refracto refractivo, de los antecedentes familiares, es un conjunto de cosas que uno debe tener y debe considerar para poder dar una opinión y poder decir usted es un candidato para un buen uso del lente de contacto. Y ojo, por más que el lente de contacto, como tú bien lo dices, ahora uno puede inclusive usarlo todo el día, porque son algunos hidrofóbicos, otros son hidrofílicos, otros son fotosensibles, y otros tienen algún tipo de característica de poder tener una mayor retención del pH. El lente de contacto es como una capa. Entonces, si tú tienes todo el día y sales todo el día con tu frazada, no puedes respirar. Y la córnea también requiere respiración, requiere estar expuesta porque es un órgano expuesto al medio ambiente. Entonces, si la córnea está todo el tiempo tapada, por decirlo así, y no está oxigenada, se deshidrata y empieza a haber básicamente ese choque entre la película de lente de contacto y la película lagrimal con la córnea y empieza a haber ya procesos de erosión, ¿no? De filtración y erosión. Entonces, todo lente de contacto debe ser usado. Yo siempre aconsejo a los pacientes que por más o mejor calidad que el lente de contacto tenga, máximo 6 horas al día, intercalarlo con sus gafas, en caso contrario, y usar un lubricante. Hay diferentes tipos de lubricante, como son las lágrimas naturales. Ácido hialurónico, alcohol polivinílico, hidronato de sodio, hidroxipropilenmetilcelulosa. Hay que determinar y hay que saber escoger para qué tipo de lente de contacto está la mejor calidad de película lagrimal y de lágrima que no dañe el lente de contacto y que a la vez no prácticamente interfiera con la película lagrimal, con la sensibilidad de contraste que uno pueda tener y también con el pH. Qué importante esto, o sea que una persona, digamos, si es que compra unas gotas de estas que venden, digamos, a libre expensa, ¿no? Claro. También corre, si es que usa lentes de contacto, corre el riesgo también de una inflamación. No todas las gotas son buenas y no todas las gotas son iguales para uso del lente de contacto. Un lente de contacto blando requiere un tipo de tratamiento diferente al rígido, diferente al gas permeable. Y obviamente, pues,
la historia clínica fundamental, que es lógico saber que si un paciente tiene un ojo seco, pues el lente de contacto va a estar contraindicado. Si un paciente tiene alguna enfermedad metabólica, autoinmune, sistémica que comprometa la película lagrimal, el lente de contacto no va a ser adecuado. Mauricio, entonces básicamente en lo que es la prevención de la queratitis, para evitar que esto suceda, hay que hacer un correcto uso de los lentes de contacto. Definitivamente. Y esto definitivamente visitando al especialista y siguiendo en este caso las indicaciones. Y una buena adaptación al lente de contacto, que eso es fundamental, ¿no? Muchas veces hoy en día los jóvenes quieren colocarse lentes de contacto con color. Los cosméticos, los ¿no? Cosméticos, está bien, pero hay que saber usarlos, ¿no? Y hay que primero determinar que sea un lente de contacto que no le cause daño a larga data, ¿no? Y segundo, entender que básicamente la queratitis es una enfermedad que se puede prevenir. Claro que sí. ¿No? Todo en términos médicos y en oftalmología, llevado a tiempo y bien diagnosticado, pues no va a conllevar a que lleve una patología severa, porque la queratitis es incapacitante. La queratitis más, digamos, traumática, por decirlo así, es la queratitis filamentosa, recurrente. Uno empieza a tener las lágrimas pegadas. A veces el paciente llega y dice, doctor, yo me dejo con legañas o con moco. Claro. Eso es una forma de queratitis también, que es la filamentosa, la que ya empieza básicamente a desintetizar las células de la córnea, y la córnea se va prácticamente poco a poco erosionando y abriendo, causando inclusive úlceras crónicas, inmunológicas, que van a generar básicamente después ya otro proceso patológico. Que sí. Bueno, ya ni lleguemos a este punto, hay que quedarnos con lo que hemos escuchado, que es lo más importante, el tema de la prevención. Pues hay que saber utilizar bien los lentes de contacto, pero sobre todo visitar al especialista y no ser irresponsables con nuestros cuerpos. Muchísimas gracias, Mauricio. A ti, muchas gracias. Nos vamos a un corte rápidamente y regresamos con un tema muy importante. En la casa se educa. Con esto volvemos.